Señor Castro Román, puede hacer uso de la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenos días a todas, señorías. Subo a esta tribuna para fijar la posición de mi grupo, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida Los Verdes, en este debate de investidura a la presidencia de la Junta de Andalucía y sobre el discurso de la señora Susana Díaz como única candidata. Una candidatura que creemos acorde con las políticas que emanan del Acuerdo por Andalucía, suscrito entre el PSOE e Izquierda Unida al comienzo de esta legislatura y al que no voy a dejar de hacer mención durante mi intervención. Me gustaría comenzar saludando, señora Díaz, su compromiso con el acuerdo de gobierno. Un acuerdo de gobierno que, entre otra gente, usted y yo negociamos en la misma mesa, que ambos conocemos al pie de la letra y que, sinceramente, creemos que se ha plasmado en un discurso de investidura coherente que, desde luego, no supone, como advertía Izquierda Unida, un mero trámite, como usted bien ha señalado, y que nos va a permitir hablar de política con mayúsculas durante este pleno y en el futuro inmediato. Señora Díaz, su discurso nos vincula y creemos que ha sabido recoger el trabajo colectivo trazado a lo largo del último año, un año en el que, modestamente, Izquierda Unida ha sabido aportar la estabilidad que este momento de especiales dificultades necesita Andalucía y que es uno de los objetivos fundamentales del acuerdo político que ambas formaciones suscribimos, que hoy se ve impulsado y refrescado. Estamos ante la oportunidad de acelerar las medidas y leyes de este acuerdo como forma de demostrar que sí se puede, que otra política es posible y que, además de posible, es necesaria, decía ayer la señora Díaz. Yo le añado, también es urgente. Un acuerdo que es de políticas y que no es de nombres. En el pasado debate del Estado de la Comunidad, pese a que no pudimos evitar titulares que poco tenían que ver con el estado de la misma, mi grupo quiso traer a esta Cámara dos conclusiones que consideramos fundamentales. Por un lado, señalábamos que no hay salida a la crisis con las recetas del modelo neoliberal. Y por otro, destacábamos que hay alternativa y que Andalucía daba buena cuenta de ello. En este sentido, me alegró mucho escuchar ayer que estas dos cuestiones quedaban bien recogidas en su discurso. Si bien la tarea no es fácil y las piedras en el camino son muchas ya. Y esas piedras en el camino no son otra que las impuestas por la derecha económica y política, que nos quiere obligar a jugar una partida donde las trampas son sus normas del juego. Decíamos en el debate del Estado de la Comunidad, asistimos en Madrid y en Europa a una imposición de un modelo ideológico y sociológico que supone un retroceso histórico en materia de derechos, igualdad y conquistas sociales. Se trata de dejar al mínimo todo lo público y entregar grandes parcelas de poder a los grandes capitales de la iniciativa privada. Este modelo incluye una recentralización del Estado y el debilitamiento del modelo autonómico. Estamos ante una salida de la crisis ideada por quienes la provocaron y la están aprovechando para imponer su modelo. Así, en el ámbito internacional no hay nada nuevo en las profundamente injustas políticas de la Troika con los países del sur. De reducción del déficit sin consideración de la realidad social, privatizaciones masivas y debilitamiento de los Estados, en un proceso imparable de transferencia de la renta del trabajo al capital. ¿Saben que en 2012 en este país se aumentó el número de ricos en un 10%, nada más y nada menos? Es decir, la política europea hacia el sur se mantiene en la disciplina presupuestaria a pesar del coste social en forma de incremento de la pobreza, desempleo, desierto industrial y desmantelamiento del tejido productivo. La reforma del artículo 135 de la Constitución española, maldita reforma, ejemplifica el sometimiento al que ejercen los poderes financieros sobre lo público. El Partido Popular sigue abonando en negativo un país fracturado socialmente, en profunda decadencia institucional y democrática, con un modelo que hace agua, un país con los índices más altos de desigualdad social de la Unión Europea. Fíjense, el 5% de nuestra población tiene unas retribuciones que están 11 veces por encima de lo que gana el 95% restante, donde la fractura social se ha instalado y, lo que es más grave, se ha instalado para no irse. Con el tiempo será más difícil que las personas empobrecidas puedan salir de la exclusión, con unas políticas públicas que desde el Gobierno central se han reducido sustancialmente, reduciendo los recursos de protección social. Fíjense, desde 2007 se ha incrementado un 30% la diferencia de renta entre pobres y ricos, cuyo incremento medio es 7 veces superior a la renta más baja. Junto a ello, la inmediata reforma de las pensiones debilitará aún más a los sectores más vulnerables de la sociedad
y también la reforma de las administraciones públicas apuntan a una reforma estructural que, de llevarse a cabo con éxito, provocará un irreversible debilitamiento del Estado. En este sentido, la reforma de la administración local es el primer paso hacia esta refundición, demolición, mejor dicho, del Estado en forma de debilitamiento de las entidades locales, reduciendo competencias, eliminando los servicios de proximidad que son los que tienen un mayor carácter social para los vecinos y vecinas y privatizando los sectores estratégicos de gestión local como el ciclo integral del agua. Si consiguen aprobarla, los ayuntamientos democráticos serán una experiencia excepcional en la historia de nuestro país y el alumno aventajado Zoido pretende empezar eliminando la gerencia de urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla. Asistimos, pues, a una involución democrática y recentralizadora impuesta por el PP, que usa la crisis como coartada para desmantelar los servicios públicos y privatizarlos en un contexto salpicado de informaciones sobre prácticas corruptas y financiación ilegal y masiva de dirigentes del propio PP a lo largo de los últimos 20 años. Esta política austericida, la del artículo 135 de la Constitución española, impone a Andalucía un escenario financiero muy restrictivo en la que los recursos se ven continuamente reducidos. Miren, señorías, los ingresos de nuestra comunidad autónoma dependen en un 81% de las decisiones que tome el Gobierno central. Y el señor Montoro, insigne andaluz por lo visto, no hace otra cosa que asfixiar a Andalucía situándola por debajo de la media en financiación, realizando una inadecuada aplicación del modelo de financiación de manera que nuestra comunidad ha tenido una tremenda regresión, lo ha explicado aquí muchas veces la señora Martínez Aguayo. Hoy nuestros recursos no financieros se sitúan en los niveles de 2006, nada más y nada menos. Es decir, el actual marco de estabilidad presupuestaria está propiciando una importante merma de nuestros recursos, dándose la paradoja de que es en la comunidad autónoma donde se deben prestar estos servicios públicos a la ciudadanía. Repetimos una vez más. No hay autonomía si no se propicia la autonomía financiera. No podremos desplegar todas las potencialidades de nuestro Estatuto de Autonomía, que es hablar de derechos, si no cambiamos el paradigma, si no cambiamos el modelo confrontando con el mismo y ofreciendo una alternativa desde la izquierda, con la gente. La derecha maltrata a Andalucía y la somete a su receta de sufrimiento y dolor a favor de los que más tienen. El PP, en esa obsesión morbosa con Andalucía, un día sí, otro también ataca al Gobierno de nuestra comunidad en forma de recursos al Tribunal Constitucional de las políticas de carácter más progresivo, como fueron las oposiciones secundarias de 2012, la subasta de medicamentos o, no lo olvidemos, el decreto de la función social de la vivienda, cuya aprobación supuso un halo de esperanza de que otras políticas no solo son necesarias, son posibles. Ese grito unánime de la sociedad del sí se puede. Por no hablar de los constantes ataques e insultos que los dirigentes populares realizan, que tan solo contribuyen a consolidar una imagen de derecha rancia que desprestigia, que desprecia a Andalucía. Ante esta situación encontramos ejemplos, y no hay mayor ejemplo que la retahíla de descalificaciones vertidas ante este debate de investidura, donde el primer partido de Andalucía, ojo, el primer partido de Andalucía, se presenta sin candidatura y sin alternativa. ¿No será que no tienen ninguna de las dos cosas y no pueden presentarla aquí? Que los andaluces y andaluzas lo sepan. Que nuestra situación tiene unos responsables con nombres y apellidos, que esta realidad que vivimos es consecuencia directa de unas políticas y un modelo que se está imponiendo con la excusa de la crisis. Una crisis que no es otra cosa que una estafa impuesta a la ciudadanía. No es ni más ni menos que la ofensiva de la derecha política contra Andalucía y el Estado social. Por ello, podemos afirmar que el modelo neoliberal no solo ha lastrado el desarrollo pasado y presente de Andalucía. Señorías, también ha fracasado estrepitosamente. Si queremos tener por delante una perspectiva de futuro, no nos vale con reproducir el presente, porque este es un presente que no tiene futuro. Nuestra tierra necesita construir su propia alternativa y este Gobierno tiene la oportunidad histórica de ser la punta de lanza que abra una brecha hacia otro futuro, desde el convencimiento de que es posible porque hay alternativa. Decía Einstein, no podremos solucionar nuestros problemas si pensamos de la misma manera que cuando los creamos. Y
Entendemos por su discurso, señora Díaz, que usted no entiende los problemas al igual que cuando se crearon, es obvio. En este sentido, las 28 leyes y 250 medidas del acuerdo programático que nos vincula son un buen punto de partida, fruto del acuerdo de dos fuerzas políticas comprometidas con la búsqueda de soluciones para Andalucía. Izquierda Unida recoge el guante que lanzó ayer la candidata a la presidencia y asume el reto de refrescar y desarrollar nuevos elementos necesarios por la exigencia de una realidad muy cambiante. Hablamos de regeneración democrática y saludamos que se recojan reivindicaciones históricas de Izquierda Unida en esta Cámara, como la reforma de las competencias de la Cámara de Cuentas o la necesidad de más transparencia y participación democrática en las instituciones. La regeneración democrática pasa por más participación de la ciudadanía, demasiado ajena a lo que hacen y piensan sus representantes. En este sentido, la ley de participación que incluimos en nuestro acuerdo programático pretende romper con la caduca separación entre representante y representado y desbordar la participación política más allá de citas electorales periódicas. Se trata de poner en valor un decidido y valiente paquete de reformas que el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida está en disposición de presentar a finales de este mes si fuera necesario, si así nos lo pidiera el Consejo de Gobierno. Ya lo expresábamos en el debate del Estado de la Comunidad. Ley de participación, ley de transparencia, la ley de la Cámara de Cuentas, ley del Defensor del Pueblo, modificación del reglamento del Parlamento, algo que saludamos. Creemos que ha cogido usted la experiencia que vivió en el Ayuntamiento de Sevilla gobernando con Izquierda Unida, como es la evaluación de las políticas públicas. Creemos que estamos en la obligación de poner planes de choque por el empleo encima de la mesa, pero igualmente estamos en la obligación de evaluar dichos planes de choque, de rendir cuenta a la ciudadanía, explicarle cuántos empleos se han creado, cómo se han creado y cómo vamos a seguir haciéndolo. También estamos convencidos de ello y por eso celebramos que se asuma el discurso de implacabilidad y de radicalidad democrática contra la corrupción, así como la reivindicación de la transparencia en la gestión pública, porque eso contribuye a reconciliar a la ciudadanía con la política. De todas maneras, señora Díaz, me permitirá, después de congratularnos por esta formulación, decirle que tras la experiencia de la Comisión de Investigación por el caso de los ERE, vamos a preferir los hechos, y a ellos nos remangaremos, que a las palabras. Y también pasa la regeneración por una reforma hacia una ley electoral más justa, que garantice que cada persona es un voto. Lo mejor de todas estas medidas es que, además de ser eficaces, de ser necesarias, urgentes, no cuestan dinero. Podemos hacerlas cuanto antes. Sobre la movilidad y el medio ambiente, señora Díaz, antes de entrar a valorar y aportar sobre la economía y el empleo en nuestra tierra, me va a permitir, en nombre del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, avanzar sobre cuestiones que creemos que están íntimamente ligadas. Es decir, sin medio ambiente, sin sostenibilidad, sin ordenación del territorio y preservación de nuestros recursos naturales, no hay nuevo modelo económico. Por lo tanto, les recordamos la importancia vital que tiene para nuestra economía en general y nuestra industria turística en particular la protección del litoral. Protección del litoral frente a la aberración del hormigón en nuestras playas que nuevamente promueve el Partido Popular. Desarrollo del Plan Corredor Litoral. Defensa de ese litoral tal como lo fue apuntando el actual Consejo de Gobierno en funciones. La lucha contra el fracking, la fracturación hidráulica que se anunció en este Parlamento que se iba a estudiar una moratoria en Andalucía. Y la defensa, sin lugar a dudas ni resquicio, para la debilidad de Doñana, el Gobierno andaluz como el aliado más estable y firme de las luchas que han ido jalonando la creación y defensa de este espacio natural privilegiado en Europa. Ni prospecciones, ni almacenamiento, ni explotación insostenible de sus recursos naturales como el agua. Asimismo, es importante preservar el Guadalquivir por su capacidad, potencialidad económica, preservarlo de un dragado hasta que no se garantice el buen estado ecológico de su estuario. Este Gobierno tiene que seguir apostando por la prestación de los servicios públicos, señora Díaz, por la defensa a ultranza de nuestra educación, de nuestra sanidad y los servicios sociales. Se puede y se debe avanzar en el blindaje de estos servicios y debemos realizar todos los esfuerzos en dicho sentido. Es decir, que este blindaje, que esta apuesta tiene que tener un fiel reflejo en los próximos presupuestos de la Junta de Andalucía para el año 2014. Con orientación ideológica, por cierto, como lo hace la Comunidad de Madrid.
Señora Moreno, le sonará esto. En Madrid, la Comunidad de Madrid recorta el gasto en la escuela pública el triple que en la concertada. El 13,5% de recorte en la pública, el 3,4% en la concertada. 1.000 euros por alumno, hay un recorte del 21,7% por alumno en la pública, tan solo del 2,6% en la concertada. ¿Esto no es ideológico, señores y señoras del Partido Popular? ¿No es ideológico una apuesta por la educación privada en detrimento de la pública? Pues igual lo tenemos que hacer nosotros, con la misma ideología, con una apuesta clara, rotunda por lo público. Deberíamos plantearnos la batalla por el blindaje constitucional de estos derechos de la ciudadanía y avanzar, porque en Andalucía contemos con una Carta de Derechos Ciudadanos o una ley integral de inclusión social que desarrolle y planifique la aplicación de los derechos recogidos en nuestro Estatuto de Autonomía. Habló usted también sobre las leyes de lucha contra la exclusión. Y creemos que también el Gobierno andaluz tiene la oportunidad de ahondar en esa lucha contra la exclusión. No en vano los indicadores de exclusión, pobreza, etcétera, se están disparando, afectando de manera dramática a los jóvenes. 67% de paro juvenil. Superamos los porcentajes de emigración de los años 60 en este país. Y también, cómo no, que afecta muy gravemente a las mujeres, con el fenómeno de la feminización de la pobreza, del retroceso en las conquistas de igualdad y la relegación nuevamente de la mujer para el sostén y el cuidado del entramado familiar. Hay que rebelarse y, en este sentido, a las medidas que garantizan que todos los andaluces tengan acceso a una vivienda digna y al decreto de lucha contra la exclusión social, creemos que podemos sumar más medidas, como aquellas que puedan evitar los desahucios energéticos y de agua, es decir, el derecho a un mínimo humano, a que ninguna familia se le corte el agua y la electricidad por no tener recursos y que tengan el valor, el derecho humano de mantener un mínimo. La economía, el nuevo modelo productivo que necesitamos, esa economía sostenible. Hacía referencia usted a la oportunidad que se nos presenta para renovar el Plan Económico de Andalucía. Y aquí hay que aplicar el principio de que con las políticas neoliberales, con las políticas de la Troika, no hay salida. Y que, por lo tanto, estamos obligados a dibujar nuestra propia salida justa y social. No solo hace falta una nueva estrategia porque acaba el periodo del anterior, del 2007 al 2013. Creemos que hace falta una nueva estrategia porque necesitamos un modelo de desarrollo sostenible y de democracia económica que hasta ahora no ha existido, poniendo en valor el Estatuto de Autonomía y la necesaria intervención pública en la economía, poniendo todos los recursos disponibles al servicio del interés general, planificando dicha economía de manera democrática, como decía ayer la señora Díaz, y huyendo de la simple enumeración de medidas, conceptos, objetivos y criterios que luego, las más de las veces, se quedan en agua de borraja. Es decir, nuestras medidas económicas tienen una justificación ideológica de carácter antineoliberal que abunda en que toda la riqueza de Andalucía se ponga al servicio del pueblo trabajador. Por eso saludamos el compromiso adoptado para desarrollar las conclusiones que el Grupo de Trabajo sobre Banca Pública está desarrollando y que presentará en breve al Parlamento. Esta es la única solución que podrá romper con la lógica perversa del capital, que asfixia a los pequeños y medianos empresarios impidiéndole el acceso al crédito, mientras la banca se ceba beneficio, obteniendo dinero barato del Banco Central Europeo y prestándoselo muy caro a los Estados para pagar una deuda ilegítima que engorda cada vez más y más. Señorías, los datos de beneficios anuales del BBVA, del Santander, son escandalosos. Máxime cuando sabemos que estos dos bancos, que sus dirigentes operan en paraísos fiscales, es impresentable y no podemos permitirlo. Qué duda cabe que para planificar un modelo económico en Andalucía debemos planificar nuestro modelo agroalimentario. También abundó en ello la señora Díaz. En este sentido, el Acuerdo por Andalucía es claro. Saludamos que se vaya avanzando en la necesidad de poner en valor la función social de la tierra en Andalucía. Máxime cuando se cuenta con un buen número de hectáreas de titularidad pública, porque hoy también son múltiples las dificultades que pasan las explotaciones ganaderas, agrícolas, forestales de nuestra tierra, fruto del modelo económico europeo. Por lo tanto,
hay que hablar de los cambios legislativos que garanticen soberanía alimentaria en Andalucía, que garanticen que seguimos defendiendo los intereses andaluces ante la PAC, favoreciendo un mejor funcionamiento de la cadena alimentaria, controlando los precios y los márgenes comerciales, regulando los canales cortos de comercialización y estableciendo una moratoria en nuestra tierra sobre la liberalización de cultivos transgénicos, debate que traerá el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida en el primer pleno ordinario que tengamos próximamente. Políticas, por cierto, muchas de ellas que podemos hacer además sin coste alguno. Sobre la fiscalidad y la reforma fiscal. Mire, señora Díaz, con lo que está pasando, con la cantidad de reformas que se hacen en este país siempre en contra de la mayoría social, abundando en su pobreza, con una sola reforma de la que no se habla, que es el debate fiscal, en Andalucía tenemos la necesidad de abrir una fisura desde el sur sobre el debate de mayores ingresos. Fíjense, solo con que se nos reconociera a la población contaríamos con más de 700 millones de euros para hacer política. Y esa es una característica de esta crisis, la imposición, la asfixia, que no se permitan movimientos autónomos. Abramos esa fisura desde el sur. Hagamos ese debate pendiente de la fiscalidad. No podemos esperar. No podemos esperar, necesitamos ingresos para poder hacer lo que los andaluces necesitan y hagámoslo desde la justicia fiscal, desde la equidad, desde la progresividad, pero hay que tener ingresos suficientes para hacer estas políticas. Y tiene propuestas, tiene alternativas, las vamos a poner encima de la mesa para que las discutamos, pero creemos que la gente entiende muy bien eso de que pague más el que más tiene, que reciba más el que más no necesita. Es un principio que la gente va a entender en la calle y que va a compartir con nosotros. La reordenación del sector público también supone un avance, lo expresado ayer por la señora Díaz, pero hay que ser muy ágiles, muy dinámicos. En este sentido, si ponemos un observatorio, no podemos parar. Tenemos que hacer un trabajo paralelo con esa auditoría, acompañando desde ya con medidas concretas que garanticen la optimización del sector público. Creemos que también esto la ciudadanía lo entiende. Y sobre todo, algo que puso Izquierda Unida en el Acuerdo por Andalucía desde el primer momento, el empleo. No hay igualdad sin empleo, no hay oportunidades sin empleo, no hay derechos sin empleo, no hay solidaridad sin empleo. Y aunque no tenemos las competencias, tenemos que seguir haciendo todo lo posible porque el empleo se sitúe en el frontispicio de las políticas que haga el Gobierno andaluz, en favor de esa mayoría social que está acogotada. Hay algunos ausentes en su discurso. Los ponemos encima de la mesa para su consideración, aunque creemos que están para entrar. No es que estén en el horno, están sacados del horno dispuestos a que se nos presente. La Ley de Memoria Democrática en Andalucía, porque en Andalucía hace falta justicia, verdad y reparación. Hace falta. Y también la Ley de Protección de los Consumidores frente a los productos hipotecarios, que sería una norma que tendría la misma cualidad que el decreto de la función social de la vivienda. Es decir, no solo vamos a ayudar a la gente, no solo vamos a ponernos al lado de las víctimas de la crisis para ofrecer soluciones, sino que abrimos fisuras en el entramado normativo, en esas reglas del juego, en esas cartas marcadas que la derecha quiere hacernos jugar. Señora Díaz, hay una máxima que creemos que sería buena que presidiera todos los consejos de gobierno futuros. La máxima dice que solo el pueblo puede salvar al pueblo. Por lo tanto, tenemos necesidad de que su gobierno reconozca y dé su lugar al poder andaluz. Un poder andaluz que va desde el 4 de diciembre al 28F. Un poder andaluz que nos dice que fue el pueblo el que pilotó la construcción de nuestra autonomía. Y coincidimos con usted que ante un proceso de recentralización debemos apostar firmemente por dibujar la España social y democrática del siglo XXI, que no puede ser otra que la España federal. Necesitamos un pueblo consciente y movilizado, consciente de su capacidad como pueblo, el andaluz, para defender la autonomía y contribuir a ese nuevo modelo de Estado federal que nosotros también caracterizamos como democrático y republicano. De la crisis se sale con políticas anticapitalistas,
de izquierda, pero sobre todo se sale con el pueblo y su movilización. Hagamos nuestro propio proceso constituyente y, además, no cuesta dinero. Que se dé por enterada la bancada de la derecha. No estamos dispuestos a pasar por el aro de gobernar igual que ustedes, ni a asumir que a los ciudadanos les toca a todos renunciar a sus derechos y a sufrir privaciones y recortes. En Andalucía, lo dijo aquí en esta tribuna la consejera de Fomento y Vivienda en funciones, entérense, hay un gobierno diferente, que hace cosas distintas, que se rebela contra los dictados de la troika, porque es un gobierno de izquierda, donde está Izquierda Unida, que no entiende la igualdad como un aplastamiento colectivo de derechos y una sumisión a la élite financiera. Espero que se den por enterados, señores y señoras de la derecha. No queremos ser iguales, no somos iguales y no queremos gobernar igual que el Partido Popular. Verá, señora Díaz, algo que ya hemos repetido algunas veces, pero bueno, hay que repetirse. Lo que se repite, algo queda. Izquierda Unida, Los Verdes, se presentó a las elecciones para ser determinante y poder intervenir en favor de las víctimas de la crisis. Esa era toda nuestra vocación. Trabajar en favor del pueblo trabajador. Y todo lo que ocurre en Andalucía nos concierne y asumimos esa responsabilidad para tener que ver e implicarnos en el desarrollo y en la defensa de Andalucía. Porque creemos que un gobierno no puede ser neutral ante la crisis, muy al contrario, debe tomar partido hasta mancharse. Por eso, la contribución de Izquierda Unida a Los Verdes, convocatoria por Andalucía, la garantía que ofrece Izquierda Unida a Andalucía es la garantía del cambio, para cambiar las políticas de la troika y abrir fisuras en su sistema. Andalucía, o este sistema, mejor dicho, no se formatea como en un ordenador, se cambia de raíz, se le da la vuelta como a un calcetín. Por eso, el Pacto por Andalucía representa nuestro compromiso con los andaluces, para ofrecer una salida a la crisis desde la izquierda y del lado de las víctimas, para defender a Andalucía y a su estatuto de autonomía de las agresiones del Partido Popular, que quieren robarnos, que nos están robando las conquistas del 28 de febrero. Y no queremos ser más que nadie, efectivamente, pero no vamos a consentir ser menos que cualquier comunidad autónoma del Estado español. Ahí está la garantía de Izquierda Unida a Los Verdes en nuestra tierra, para Andalucía y para su futuro gobierno, señora Díaz. Garantía de Izquierda Unida para hacer política de izquierda. Garantía de Izquierda Unida de estabilidad para poder desarrollarlas. Garantía de Izquierda Unida de honestidad y lucha contra la corrupción. Ningún tipo de complacencia con la corrupción. Garantía de Izquierda Unida de que defendemos a nuestra tierra y, por cierto, en estos momentos, garantía de Izquierda Unida de apuesta por la paz. Tenemos que gritar hoy aquí un no a la guerra muy grande. Fíjense, según la Jefatura del Estado Mayor de Defensa, en la última guerra de Irak, salieron desde las bases de Morón y Rota hasta 800 vuelos cargados de muerte, que bombardearon a la población civil de esa tierra. No podemos permitir que tengamos esa lacra, esas bases militares de una organización criminal como es la OTAN, que quiere impulsar junto a los Estados Unidos una nueva guerra, esta vez en Siria. En fin, señora Díaz, fíjese hasta qué punto Izquierda Unida piensa ya en el futuro y en el trabajo, que he estado 3 veces ya a punto de decirle señora presidenta. Decía un biólogo famoso, un biólogo llamado Thomas Henry Huxley, dijo algo muy interesante. Dijo: los resultados de los cambios políticos rara vez son aquellos que los amigos esperan o que los enemigos temen. Y desgraciadamente, muy desgraciadamente, desde que empezó esta crisis,
desde antes de que empezara esta crisis o se reconociera la misma, esto lleva siendo así mucho tiempo en este país. Y nosotros tenemos la obligación de pararlo, de demostrar que nosotros vamos a hacer lo que la mayoría social espera de nosotros y que vamos a hacer lo que teme el Partido Popular, al menos para que por una vez el señor Zoido pueda decir, ¿lo veis? No me había equivocado. Sería estupendo que solo por esa razón, por el servicio que le debemos hacer a esa mayoría social, a Andalucía, hagamos aquello que los amigos esperan y que los adversarios temen. En fin, señora presidenta, usted ha negociado, ha hablado mucho con Izquierda Unida, nos conoce. Sabe que tratándose de política, de desarrollos de acuerdos, de negociación en la mesa, somos muy duros, muy exigentes, pero usted también sabe que Izquierda Unida aprieta, pero no ahoga. Ánimo y adelante. Muchas gracias, señor Castro Román. Gracias, señor Castro.